Ahora vamos a hacer tipos de matrices. Primer tipo de matriz tenemos la matriz cuadrada, es cuando el número de filas es igual al número de columnas. En este caso lo anotamos por AN. Entonces va a ser de orden n por n, ¿no? Ejemplos: tenemos la matriz A3, es una matriz cuadrada porque es de orden 3 por 3, es decir, 3 filas y 3 columnas, ¿no? Tengo la matriz B4 porque es de orden 4 y es una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas, ¿no? Entonces su orden es de 4 por 4, ¿no? Matriz diagonal. Una matriz es diagonal cuando algún elemento de la diagonal principal es distinto de 0 al menos 1 y los demás elementos van a ser ceros, ¿no? Ejemplos: tengo la matriz A3, los elementos de la diagonal principal son 2, 3 y 0. Tengo dos elementos que son distintos de 0 si cumple la propiedad y los demás elementos son ceros, ¿no? Este elemento debe ser 0 para que sea matriz diagonal, ¿no? Entonces esta matriz A3 es diagonal. La matriz B4. La matriz B4, sus elementos de la diagonal principal son 3, 0, 1, 0. Tengo dos elementos distintos de 0. Este cumple la propiedad, al menos 1. Está cumpliendo para 2. Y los demás elementos son ceros, ¿no? Matriz escalar. La matriz escalar es cuando los elementos de la diagonal son iguales a un valor k, ¿no? Todos son iguales y ese k tiene que ser distinto de 0, ¿no? Y los demás elementos son ceros. Ejemplo: la matriz A3, los elementos de la diagonal son iguales, 3, 3, 3 y los demás elementos son ceros. La matriz B4, los elementos de la diagonal son iguales a 4, diagonal principal, y los demás elementos son ceros. Entonces son matrices escalares, ¿no? Matriz identidad. Una matriz es identidad con los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Todos son iguales a 1. Y los otros elementos son iguales a 0, ¿no? Ejemplo: tengo la matriz I3. Todos los elementos de la diagonal principal son unos. Y los demás elementos son ceros. Esta matriz de orden 3 por 3, ¿no? Ahora tengo I4. Los elementos de la diagonal principal son unos. Y los demás elementos son ceros. Entonces esta es una matriz identidad, ¿no? De orden 4 por 4. Matriz triangular superior. Los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Y los otros elementos puede ser cualquier número real, ¿no? Ejemplo: puedo tener la matriz A3. Justamente la diagonal principal es esta. Vamos a poner acá. Esta sería la diagonal principal. Los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros, ¿no? Igual y en este caso la matriz B4. Vamos a poner la diagonal principal. Es todo esto. Los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros, ¿no? Matriz triangular inferior. Los elementos que están por encima de la diagonal principal son ceros, ¿no? Entonces acá tenemos la diagonal principal. Justamente todos los elementos que están encima de la diagonal principal son ceros. Ejemplo: la matriz A3. Ponemos la diagonal principal. Los elementos que están encima de la diagonal principal son ceros. Acá también ponemos la diagonal principal. Los elementos que están encima de esa diagonal principal son ceros, ¿no?